Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Momentos de Conciencia. Esta noche, dentro del capítulo Señales de los Tiempos, vamos a ver el apartado La Nueva Generación. Antes de todo, empezamos con una oración. Bueno, pues le damos las gracias al Padre Eterno, al Maestro Jesús, nuestro Maestro de Maestros, a los amparadores y amparadoras que están convocados todos los martes a las 10 de la noche aquí, espíritus que son espíritus superiores, espíritus benévolos que están haciendo su asistencialidad, su voluntariado hacia Padre Eterno, hacia Maestro Jesús, hacia su Madre María Misericordiosa, que está muy activa en toda Europa. Y también les queremos seguir convocando para que prevalezcan cerca de nosotros, nos sigan dando lucidez, claridad, fortaleza mental y orgánica, para que con ello podamos seguir adelante con este aprendizaje nunca obligado. Siempre es un honor para nosotros poder aprender, quitarnos ignorancia o algunos malos entendidos o supersticiones que a lo mejor ni tan siquiera nosotros hemos querido contar con ellas, pero muchas veces en la sociedad en la que vivimos pues nos rodeamos de ambientes o personas que tienden a tener unas ideas completamente distintas a las que verdaderamente suceden, como es el caso del estudio de la Génesis. Y desde luego para nosotros es una manera de llevar una disciplina sana, saludable, pacifista, con la codificación de los libros que ha dejado Allan Kardec, que es el promotor de todo el grupo Espíritus Espíritas, aunque con él después surgieron hombres y mujeres que hasta el día de hoy han dejado escrito, y en algunos vídeos también se refleja cómo hay una sintonía y una unión entre cielo y tierra a nivel espiritual superior, y para nosotros pues es una manera de comprobar, a veces directamente por algunas experiencias que hemos tenido, de saber que somos algo más que cuerpo y mente, que somos espíritus inmortales, que usamos la mente y el cuerpo para poder experimentar una serie de vivencias, a veces en lo familiar, a veces en lo social, a veces en lo amistoso, a veces en el trabajo, que nos va a permitir madurar y seguir evolucionando, formando parte de la humanidad en evolución constante. También queremos agradecer a estos espíritus evolutivos que conectan con nosotros el que tengan en cuenta la fluidez, la mayor fluidez de las leyes soberanas de la vida sobre el planeta Tierra, y también sobre los desencarnados y desencarnadas que se quedan cerca de nosotros y que en el grupo Espíritas sabemos que forman parte de la humanidad siempre, cuando tenía su envoltura carnal y ahora que solo espíritus forman parte de la humanidad y necesitan ser amparados, y si en su sentir quieren vivir la voluntad del Padre, pues que estos amparadores que a nosotros nos tienen en cuenta porque estamos estudiando, pues también a los desencarnados y desencarnadas que por favor les ayuden y les encaucen de manera que sea evolución para todas las partes, para toda la humanidad. Nuestra gratitud inmensa, infinita, por esa labor tan asistencial y tan completa que hacen los espíritus benévolos,
Y nada, sin más, pues gracias también por esta acogida. Para nosotros es un honor poder aprender. Gracias. Muchas gracias, que así sea. Muy bien, pues como estábamos comentando, vamos a abordar hoy el tema de la nueva generación. ¿Pensáis que sí que estamos ante una nueva generación con un desenvolvimiento espiritual o continuamos con las mismas ideas y los mismos patrones? ¿Os parece? Aquellos que tienen niños o aquellos que están viendo cómo avanzan las nuevas generaciones, pues comentadnos a través de nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube o de la página web centroespiritanafrancovenidor.com en comentarios. La persona que haya reflexionado acerca del espiritismo y sus consecuencias habrá comprendido que esa doctrina abre para la humanidad un nuevo camino, pues le devela los horizontes del infinito. Al iniciarla en los misterios del mundo invisible, el espiritismo le muestra su verdadero rol en la creación, rol perpetuamente activo tanto en el estado espiritual como en el estado corporal. El hombre ya no camina a ciegas, el ser humano ya no camina a ciegas. Tenemos que ver hacia dónde, ya sabe hacia dónde va y por qué está en la tierra. Por lo menos en las obras de la codificación de Allan Kardec tenemos respuestas desde hace ya más de 160 años. El porvenir se le muestra en su realidad, exento de los prejuicios de la ignorancia y la superstición. Ya no se trata de una vaga esperanza, sino de una verdad palpable, tan cierta para él como la sucesión del día y de la noche. Tenemos muchos estudios realizados por espíritas insignes, premios Nobel, físicos, psiquiatras, psicólogos, médicos, investigadores, escritores, que han dejado sus testimonios, sus experiencias, sus tratados. Y como hemos comentado antes, está toda la codificación de Allan Kardec, la revista espírita, todas las revistas espíritas que se llevaron a cabo aquí en España, y también tenemos todos los experimentos realizados por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas del Reino Unido, por la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, también por los estudios que se han realizado en la Academia de Ciencias de Moscú, todos los experimentos por las universidades de California, en fin, que a pesar de lo que aparece en Wikipedia, pues a pesar de los pesares, todas estas investigaciones existen y están. Y no vamos a dejar de mencionarlas porque son trabajos de decenas de años por parte de estos seres ilustres que han dedicado la mayor parte de su vida, 30, 40 años, que no es solamente una curiosidad que ha surgido y se ha extinguido, sino que ha sido todo un trabajo de investigación, y a veces recorriendo por diferentes ciudades, diferentes países, como ha ocurrido con este doctor Stevenson, que ha estado investigando sobre la reencarnación durante decenas de años y dejando todo su trabajo expuesto. Entonces, todas
sus pruebas. Entonces, pues bueno, porque alguien en Wikipedia nos diga que eso parece una pseudociencia o no sé qué, pues mire usted, esa persona está mal informada de lo que ha escrito eso, o la que nos quiere hacer creer eso. Porque sí, me supongo que no estamos tampoco muy dispuestos a afrontar que todas nuestras acciones tienen unos efectos y si no los recogemos ahora, pues todo lo que sembramos va a tener unos frutos y posiblemente muchos de ellos ya los estamos recogiendo en estas vidas, pero es muy posible que también vayamos a recogerlos en vidas futuras. Quizá lo que hoy estamos recogiendo pueda venir de vidas pasadas. Las investigaciones y las pruebas están ahí. Entonces, pues bueno, para todas estas personas que no creen, pues me parece muy bien que no crean, pero las evidencias están recogidas, escritas. El ser humano sabe que su ser no se encuentra limitado a estos escasos instantes de la existencia, una existencia efímera. Sabe que la vida espiritual no se interrumpe con la muerte, que ya ha vivido, que volverá a vivir, y que nada se pierde de lo que ha conquistado en perfección mediante el trabajo. Encuentra en las existencias anteriores la causa de lo que es hoy y reconoce que a partir de lo que es hoy habrá de deducir lo que llegará a ser un día. Pues es lo que acabamos de comentar. Entonces vamos a revisar un poco nuestra forma de actuar y de comportarnos, porque todo lo que sembremos es lo que vamos a recoger, ni más ni menos. Entonces nos interesa egoístamente tener un buen comportamiento, como decía el Maestro Jesús: haced a los demás lo que os gustaría que os hicieran, porque eso es lo que vamos a recoger. Bueno, pues en el punto 16 dice: con la idea de que la actividad y la cooperación individuales en la obra general de la civilización están limitadas a la vida presente, que antes no fue nada y que nada será después. ¿Qué le interesa al hombre el progreso posterior de la humanidad? ¿Qué le importa que en el futuro los pueblos sean mejor gobernados, más felices, más ilustrados, más buenos los unos para con los otros? Visto que de todo eso no extraerá ningún provecho, ¿no queda invalidado el progreso para él? ¿De qué le vale trabajar para los que vendrán después de él, si nunca los conocerá, si son seres nuevos, que gradualmente también habrán de regresar a la nada? Bajo el dominio de la negación del porvenir individual, todo se ve reducido forzosamente a las mezquinas proporciones de la hora y de la personalidad. Por el contrario, ¿qué amplitud le otorga al pensamiento del hombre la certeza de la perpetuidad de su espiritualidad? ¿Qué puede ser más racional, más grandioso y más digno del Creador? Está el micrófono apagado. Empezamos, qué lástima. Bueno, seguimos por aquí. Empiezas. Ahí. 16 punto.
con la idea de que la actividad y la cooperación individuales en la obra general de la civilización están limitadas a la vida presente, que antes no fue nada y que nada será después. ¿Qué le interesa al hombre el progreso posterior de la humanidad? ¿Qué le importa que en el futuro los pueblos sean mejor gobernados, más felices, más ilustrados, más buenos los unos para con los otros? Visto que de todo eso no extraerá ningún provecho. ¿No queda invalidado el progreso para él? ¿De qué le vale trabajar para los que vendrán después de él, si nunca los conocerá, si son seres nuevos, que gradualmente también habrán de regresar a la nada? Bajo el dominio de la negación del porvenir individual, todo se debe reducido forzosamente a las mezquinas proporciones de la hora y de la personalidad. Por el contrario, ¿qué amplitud le otorga al pensamiento del hombre la certeza de la perpetuidad de su ser espiritual, que puede ser más racional, más grandioso y más digno del Creador que esa ley según la cual la vida espiritual y la vida corporal son apenas dos aspectos de la existencia que se alternan a fin de que se lleve a cabo el progreso? ¿Qué puede ser más justo y consolador que la idea de que los mismos seres progresan sin cesar? Primero, a través de las generaciones de un mismo mundo y después de un mundo a otro, hasta la perfección, sin solución de continuidad. En ese caso, todas las acciones tienen una finalidad, puesto que al trabajar para todos, cada uno trabaja para sí mismo y a la recíproca. De ese modo, nunca son estériles el progreso individual ni el general. Se trata de un progreso del que sacarán provecho las generaciones y las individualidades futuras, que no serán otras que las generaciones y las individualidades pasadas, pero con un grado más elevado de adelanto. ¿Quieres comentar algo o algo que te ha llamado la atención? Bueno, que gracias a estos espíritus benévolos podemos enfadarnos menos, confiar más y tener la certeza de que aunque ahora algunos y algunas que han sido nuestros compañeros y compañeras evolutivos pues estén en plan travieso o peor que traviesos y traviesas, pues que en algún momento de su existencia van a cambiar de actitud por su decisión propia y por su necesidad propia, porque Allan Kardec nos deja dicho que estamos hechos toda la humanidad hacia la angelitud, y eso quiere decir, como yo decía ya en otra ocasión con mis compañeras y compañeros espíritas, pues que podremos hacer cualquier plan de progreso personal y hacia la humanidad mejor o más mejor. Si estamos en el plan de querer hacer de distorsión o de peor que travesuras, el tiempo está corriendo para todas las personas, para todos los seres, para quienes están actuando correctamente y para quienes no. Y la oportunidad de progresar de ahora se pasa y no sabemos, nadie nos garantiza si vamos a tener la facilidad que ahora estamos teniendo. Por lo tanto, yo como ser humano siempre me gusta dejar esclarecido que no es necesario pasar vicisitudes desagradables o trágicas para aprender algo de lo que corresponde individual y colectivamente a la humanidad en el progreso y en la evolución de la conciencia.
que cuando hacemos las oraciones las hacemos también para que las leyes soberanas de la vida estén ayudando a nuestros enemigos y a nuestras enemigas, siempre conforme a la voluntad del Padre Eterno, porque es la única manera que a nosotros se nos puede garantizar que cada cual en su momento adecuado va a recibir la lección del Padre Eterno para que deje de hacer trastadas, ya digo, estoy usando palabras muy educadas, y empiece a actuar conforme a la ley del Padre Eterno, que para que nos entendamos son leyes que son constantes, que son imperecederas y que nunca cambian. Y sin embargo, las que usamos los seres humanos, como es una imitación de aquellas que intuimos que son universales, pues siempre son mejorables. Los seres humanos estamos sujetos a cambio. Sin embargo, el plan de evolución del Padre Eterno con cada uno de los seres humanos que tiene en encarnación aquí en la Tierra, o desencarnados pero que están en la rueda de la encarnación para cuando les llegue el momento, dentro de la ley de causa y efecto, les vuelve a entrar. Pero eso nadie garantiza cuándo, cómo ni de qué manera. Lo único que evidentemente ahora tenemos más certeza de que de esa nada el Padre Eterno ha seguido haciendo todo, lo visible y lo invisible. Y entonces cada cual irá dándose cuenta de ello en su momento. El Padre Eterno tiene lecciones suficientemente cercanas a nosotros como para que individualmente podamos cerciorarnos de que la trascendencia forma parte de nuestra vida cotidiana, y que cuando antes nos hagamos con lo que a nosotros nos ha correspondido reconocer y por lo tanto aprender, vamos a fluir y vamos a disfrutar de la vida que también está dada como un regalo y que es disfrutable. La vida en sí misma es hermosa y el planeta que nos ha dado como casa para toda la humanidad es hermoso y tiene está con una cantidad de matices en todos los sentidos, de colores y también de alimentación para todos los seres creados en el planeta Tierra, incluidos la humanidad. Si realmente estuviéramos más cerca constantemente de esa energía vital que nos hace seguir respirando y que forma parte de lo que el Padre Eterno proporcionó a toda la humanidad cuando nos encarnábamos aquí, pues a lo mejor nos daríamos más cuenta de lo que nos une más que de lo que nos separa, y seguiríamos progresando más fácilmente sin tener que hacernos picias y sin tener que andar con desacuerdos o con traiciones y cosas de estas que a la humanidad a estas alturas del siglo XXII ya no nos interesa. No hay tiempo para eso. Lo que hay es tiempo para progresar y para estar unidos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Y nada, y sentir hermandad, fraternidad, pero de una manera progresiva y evolutiva, constantemente evolutiva. Muchas gracias. Sí. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. No obstante, no existe verdadera fraternidad sólida y efectiva si no se apoya en una base inquebrantable. Esa base es la fe, la confianza, el compromiso, pero no la fe en tales o cuales dogmas particulares que cambian con los tiempos y según los pueblos, y cuyos partidarios se agreden mutuamente, visto que al anatematizarse unos a otros fomentan el antagonismo. Se trata, por el contrario, de la fe en los principios fundamentales que todos pueden aceptar: Dios, el alma, el porvenir, el progreso individual
realidad de las relaciones entre los seres. Cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, de que ese Dios soberanamente justo y bueno no puede querer nada que sea injusto, de que el mal proviene de ellos y no de Él, entonces todos se considerarán hijos del mismo Padre y se tenderán las manos unos a otros. Esa es la fe que concede el espiritismo, y en lo sucesivo será el eje alrededor del cual se moverá el género humano, sean cuales fueren los cultos y las creencias individuales. Así es, sin la fraternidad no podemos avanzar. Y tiene que ser una fraternidad real, ¿no? No podemos, como dice aquí, estar juzgando ni anatematizando a los demás como mi religión es la mejor, la tuya está en contra, porque todos están hablando de la existencia del alma, de la existencia de Dios, de la existencia en la vida futura, en el mundo espiritual. Entonces, estamos todos hablando de lo mismo. ¿Por qué tiene que haber ese enfrentamiento? ¿Por qué lo tuyo es peor que lo mío? ¿Por qué lo mío es mejor que lo tuyo? No tiene ningún sentido. Dios es el mismo para todos. No hay ninguna diferencia. Nosotros somos los que hemos creado esas barreras, esa separación, esas diferencias. Y basado en esa soberanía, en esa justicia y en esa bondad, no quiere que nada sea injusto, ¿no? Para nadie. Y que más bien tenemos que revisar un poco qué tipo de creencias, en qué estamos basando nuestra fe, ¿no? Y cuál es nuestro nivel de fraternidad, porque pensando que porque llevamos a cabo unos preceptos que nos han dicho en nuestra religión, pero si encontramos a una persona que no piensa de la misma forma ni lleva a cabo los mismos preceptos y somos capaces de incluso violentarle, pues eso no tiene ningún sentido. ¿Qué tipo de fraternidad es esa si no estamos viendo que somos todos hijos del mismo Padre? 18 punto. El progreso intelectual llevado a cabo hasta el presente en las más vastas proporciones constituye un gran paso y señala una primera fase del adelanto de la humanidad, pero por sí solo no tiene posibilidades de regenerarla. Mientras el hombre esté dominado por el orgullo y el egoísmo, se servirá de su inteligencia y de sus conocimientos para satisfacer sus pasiones y sus intereses personales. Por ese motivo, los aplica al perfeccionamiento de los medios que les sirven para perjudicar a sus semejantes y para destruirlos. Bueno, pues más claro, si lo está diciendo ya los espíritus superiores, es porque para ellos también está claro que hay un grupo de seres humanos, en unas épocas unos, en otras épocas otros, pero tienen el común denominador de volverse un poco, por así decir, como a su rollo, a su manera, y los demás que aguanten, y eso tampoco está bien.
En el grupo Espíritus Espírita estamos comprendiendo que aunque a veces tengamos evidentemente el desgaste que cualquier otro ser humano puede tener en cualquier ámbito de la vida cotidiana, porque algunas concretamente pues ambientes o personas o situaciones te generan un desgaste muy considerable y además muy evidente, no lo podemos negar, pero en vez de crear situaciones que se vuelven verdaderamente de muy estrechas miras para que se sanee o se reconcilie, pues se generan casi como situaciones que casi es lo que nosotros estamos comprendiendo también en este conocimiento espírita, que se vuelve hacia la persona que está generando esas torpezas, pues enfermedades, a veces de considerable tiempo para sacarte de esas enfermedades, y algunas verdaderamente serias, mentales y orgánicas. Entonces más vale que nos hagamos con nuestra mentalidad y nuestro organismo, cuidemos y respetemos nuestra vida como un regalo que es, y que además el mental y el organismo forma parte de lo que nosotros tenemos que tener, por así decir, con el cuidado mejor que podamos en todos los sentidos, y darle buena información, como a veces yo comparto, pues higiene física, mental, conciencial, en el mejor sentido de la palabra, y hasta donde podemos llegar, porque cada persona pues tiene unas situaciones que son mucho más fluidas que otras, y puede ayudarle a que fortalezca las que no están tan fluidas. En fin, cada cual tiene que observarse un poquito, pero lo más adecuado es que estemos felices de vivir por el largo o corto tiempo que nos corresponda con esta forma carnal. En líneas generales estemos felices, y estemos felices de poder cuidar, ya digo, conciencia, mente y cuerpo. Entonces, para mí eso es una enseñanza básica, y hasta que no la aprenda con naturalidad, pues tengo que estar leyendo todo lo que los demás han aplicado en su vida, porque tampoco a veces es en un plis-plas, sino que se trata de una disciplina sana, pacifista, que vas viendo un progreso mental y orgánico, pero sobre todo en el comportamiento moral. La ética y la moral forman una parte muy importante de todo este progreso humanista. Muchas gracias. Sí. Solo el progreso moral puede garantizar a los hombres la felicidad sobre la tierra, porque pone un freno a las pasiones materiales. Solamente este progreso podrá hacer que reinen en ellos la concordia, la paz y la fraternidad. El progreso moral derribará las barreras que separan a los pueblos, hará que caigan los prejuicios de las castas y acallará a los antagonismos entre las sectas, enseñando a los hombres a considerarse hermanos que han sido llamados a auxiliarse mutuamente, en lugar de vivir los unos a costa de los otros. El progreso moral, secundado por el progreso de la inteligencia, unirá a los hombres en una misma creencia, fundada en las verdades eternas, que no admiten controversias, y por eso mismo son aceptadas por todos. La unidad de creencias será el lazo más fuerte, el fundamento más firme de la fraternidad universal, quebrantado desde siempre por los antagonismos religiosos,
que dividen a los pueblos y a las familias, que hacen que los disidentes sean considerados por los otros como enemigos, a quienes se debe evitar, combatir, exterminar, en vez de hermanos a quien se debe amar. Pues sí, ya hemos visto que este progreso intelectual no es suficiente. Necesitamos, y es preciso, el progreso moral que pueda garantizar a los hombres esta felicidad en la tierra, porque es el que pone freno a todas esas acciones erróneas. Y con la ayuda del progreso moral va a poder reinar esa paz y esa fraternidad que precisamos. No le estaba comentando antes sobre todo este tipo de vídeos o de películas que cada vez que alguien saca un arma, cada vez que veo alguna cosa así, eso lo suprimo, lo quito, porque la vida humana tiene un valor considerable y el que podamos ver como una persona dispara a alguien, aunque sea en una película de ficción, sabemos que no es real, pero el simple hecho de que alguien pueda disparar y matar a alguien con esa facilidad y que eso puedan estarlo viendo niños que dicen que a los 10 años han visto ya decenas de miles de asesinatos, pues eso no es normal, no es una educación normal. No estamos educando a un niño a que sea matar a alguien como respirar. Eso no puede ser. Y eso pues tenemos que tomar conciencia. Y cuando veamos cualquier tipo de acción violenta, podemos cambiar el canal. Cuando veamos cualquier tipo de reto que vemos por internet que pone en juego la vida de las personas, quitarlo, ¿no? Cambiarlo, no quedarnos a ver eso, porque estamos fomentando eso, estamos fomentando la violencia y lo que tenemos que fomentar es la fraternidad. No tenemos, como ha comentado antes, que fomentar las diferencias por determinadas creencias que ni siquiera están basadas en una realidad. Están manipuladas por personas que atienden para sus intereses, no para los intereses de todos. Todo lo que tenga que ver con esas controversias no tiene nada que ver con la verdad eterna, que es universal. Todo lo que pueda quebrantar esos lazos de fraternidad, de ver a esas personas que no piensan o que dicen que no piensan como nosotros, porque llevan un sistema de creencias diferentes, pues que sean considerados como enemigos a los que tenemos que combatir, evitar, exterminar, en fin, pero ¿de qué me está hablando, no? Si esta conciencia universal es amor, no tiene nada que ver con el exterminio, con el combate, con las armas, con la violencia, con el odio, no sé. Entonces vamos a ver qué creencias estamos teniendo o qué creencias nos han impuesto cuando tenemos que... porque eso no tiene nada que ver con lo que es realmente la verdad eterna, con lo que es la conciencia universal, con lo que es Dios, generador, como es en inglés, God, generador, operador, destructor. Bueno, pues él sabe cuándo una vida empieza y cuándo tiene que terminar, pero nosotros, ¿quiénes somos para determinar cuándo tiene que empezar la vida de alguien o cuándo tiene que terminar? Pero ahí estamos, queriéndolo controlar todo, jugando a ser Dios, y bueno, pues así nos va, ¿no? Que si seguimos por este camino,
el otro día el señor este de Corea del Norte, él dice que va a emplear todas las armas atómicas que estén a su disposición. Pero bueno, ese señor, pues no es normal, es una normal. Y bueno, y la verdad es que hay anormales que no siguen unas reglas, pero ese señor no está bien de la cabeza, ¿no? En fin, que mientras haya personajes de ese tipo y personajes que les apoyan, que están apoyando esa violencia, esas diferencias, ese combate, el exterminio, en fin, pues tienen que revisarse un poco, tienen que hacérselo ver. Sí, que estamos en el siglo XXII y que la verdad es que el tiempo que tenemos es para nuevamente nos eduquemos y eduquemos. Si no es porque tengamos una familia con la cual tenemos que tener este comportamiento, pues es personalmente para que desde nuestra misma manera de ser, de actuar y de compartir y de convivir en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, para con nosotros mismos y la gente que nos rodea, podemos ser una manera de bien práctica y bien directa de que se puede vivir y convivir sin necesidad de fomentar nada de lo que ya ha sido tristemente historia de la humanidad y que pues algunas mentes están queriendo rememorar y actuar como si fueran marionetas vistiéndose de esos personajes y volviendo a repetir esas maneras. A nosotros nos parece que es un caminar hacia un callejón sin salida y ojalá que se den cuenta, porque el tiempo pasa, vuelvo a repetir, y la oportunidad de volver a tomar un cuerpo humano, nadie, absolutamente nadie les garantiza que lo vayan a tener pronto y como quieren. Entonces, nosotros lo que tenemos es que persistir en algo que para nosotros está teniendo sentido común, sentido de humanidad y sentido progresista. Y con esas tres partes que son muy necesarias en el día a día cotidiano, y no por un rato, sino como una continuidad, porque si estamos viviendo en un planeta Tierra que está metido en un sistema solar que según la física cuántica hay un montón de sistemas solares, muchísimo más y quizá mucho más avanzados que el nuestro, pues nosotros los seres humanos, en comparación a lo mejor con toda esa ley del progreso, somos un puntito de estos que vemos ahora cuando escribimos punto y coma, pues así, con relación a ese todo que está funcionando conforme a las leyes universales de nuestro Padre Eterno. Entonces, a ver si se nos cae un poquito la cara de vergüenza y empezamos a pensar un poquito que si tenemos esta oportunidad de formar parte de una fiesta de la vida, pues vamos a apuntarnos a ella, pero no como nos dé la gana o de una manera macarra, sino de una manera completamente conscientes de que como seres humanos, con forma humana que tenemos, podemos vivir y participar de esto que se nos está invitando como al más pues evolucionado o evolucionada, que también está a lo mejor aquí en el planeta Tierra, porque el Padre Eterno nunca se olvidó de la humanidad común y corriente, sino pues ¿por qué nos hace comprender que hubo un buen maestro como el Maestro Jesús, que al día de hoy en nuestro grupo al menos se le considera maestro de maestros, y como él hubo antes y quizá después alguno en nombre de él haya venido o en honor de él para cumplir la voluntad como él, y la voluntad del Padre Eterno, no la de unas cuantas mentalidades que se reducen aquí al planeta Tierra o que quieren irse del planeta Tierra para hacer lo mismo,
Y, en fin, de verdad no tiene mucho sentido seguir hablando de este tema. A mí personalmente es que me parece que nuestro tiempo es para evolución y para compartir, que usemos nuestro sentido común, nuestro sentido de humanidad, que comprendamos que la vida es un regalo, que no le podemos usar delante de quien nos lo ha dado a nuestro antojo, y que ese delante de quien nos lo ha dado ha quedado como espíritu, y que es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Que aunque el ejemplo que siempre ponemos es que necesitamos respirar, necesitamos hacer uso del aire que se nos da en el planeta Tierra, y sabemos muy bien cuándo nos falta el aire. Pues de esa manera también se puede llegar a sentir cuando está la presencia de ese Santo Espíritu, que es benévolo y que se manifiesta de la manera en que es acorde con la naturaleza humana. Y ya digo, se manifiesta individualmente y se manifiesta colectivamente. Pero no estamos hablando de cosas que no han pasado, sino que sí que siguen pasando y que han sucedido siempre. Nunca han sido noticia de la modernidad, ni de cosas que estén funcionando ahora como lo novedoso, sino que ha funcionado siempre. Y todas aquellas gentes que han sido tocadas directamente por esas vivencias y esas experiencias son las que se unen para hacer un poco fuerza hacia esta situación que estamos abocados, toda la humanidad, a vivir en el planeta Tierra. Y eso es lo que yo al menos insisto muchísimo en que tenemos que empezar a practicar, comprenderlo, asimilarlo, integrarlo y reconocer que nos sienta bien, que lo que no nos sienta bien es lo que es inhumano y que lo que nos sienta bien es lo que es humano. Y ya está. Semejante estado de cosas supone un cambio radical en el sentimiento de las masas, un progreso general que no podía llevarse a cabo sin que saliera del círculo de las ideas mezquinas y triviales, que son las que fomentan el egoísmo. En diversas épocas, los hombres selectos han intentado impulsar a la humanidad en esa dirección, pero la humanidad, demasiado joven aún, permaneció sorda, y las enseñanzas que ellos suministraron fueron como la buena simiente que cayó sobre el pedregullo. Ahora la humanidad está madura para dirigir su mirada hacia alturas nunca antes vislumbradas, a fin de nutrirse de ideas más amplias y comprender lo que no había entendido antes. La generación que desaparece se llevará consigo sus prejuicios y sus errores. La generación que está surgiendo, bañada en una fuente más pura, imbuida de ideas más saludables, imprimirá al mundo un movimiento ascendente en el sentido del progreso moral, que caracterizará la nueva fase de desarrollo de la humanidad. Bueno, pues esto es tremendo porque estas palabras son de hace más de 165 años y bueno, pues está casi todo dicho con eso. Tantos espíritus misioneros han venido después del Maestro Jesús y tantos sabios y santos han venido con el mismo mensaje, no con un mensaje diferente, sino con el mismo mensaje. Pero todavía, como dice aquí, la humanidad pues es
demasiado joven, estamos en una adolescencia y que es preciso madurar, porque hemos llegado a un grado tal que podemos autodestruirnos y no tiene ningún sentido estar en un planeta tan maravilloso, ¿no? Como dice, ni con esta vida, que es un auténtico regalo, y estar haciéndonos daño unos a otros todavía, pues no tiene ya ningún sentido. En vez de estar viviendo en paz, en armonía, con todo y con todos, nos estamos cargando el planeta, pero si nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, y ya partiendo de esa base, de que no nos cuidamos, de que descuidamos este cuerpo, esta vida y esta existencia, todo lo demás va en cascada, ¿no? Es como estas piezas de dominó. Entonces vamos a ver si en esta generación podemos ver todos estos maravillosos cambios, que es como tendrían que ser. No estamos queriendo que las cosas sean algo utópico, sino es tal cual, es como tienen que ser. Punto. Esa fase ya se revela por signos inequívocos, por tentativas de reformas útiles, por ideas grandes y generosas que se concretan y comienzan a hallar eco. En ese sentido, vemos que se funda una inmensa cantidad de instituciones protectoras, civilizadoras y emancipadoras, bajo el influjo y por la iniciativa de hombres evidentemente predestinados a la obra de regeneración. Vemos que las leyes penales se impregnan día a día de sentimientos más humanitarios, más humanistas. Los prejuicios de raza se debilitan, los pueblos comienzan a considerarse miembros de una gran familia a través de la uniformidad y la familiaridad de los medios con que llevan a cabo sus negocios, suprimen las barreras que los separan y en todos los puntos del mundo se organizan reuniones universales para realizar torneos pacíficos de inteligencia. Sin embargo, a esas reformas les falta una base que les permite desarrollarse, completarse y consolidarse. Les falta una predisposición moral más generalizada para que prosperen y sean aceptadas por las masas. Con todo, eso no deja de ser una señal característica de la época, el preludio de lo que se cumplirá en mayor escala a medida que el terreno sea más favorable. Sí, también es como que algunas mentalidades humanas a lo mejor no se quieren hacer con esta fluidez de información, pero que me permitan que les diga que les guste o no les guste, es lo que está sucediendo y es lo que va a seguir sucediendo. Yo acostumbro también a leer y escuchar a otras personas en el Facebook y en el WhatsApp, en el Internet a veces, y me dan a comprender que están haciendo cada cual un esfuerzo a su manera, cada uno en los temas que se considera más suelto o más suelta, para compartir con las demás personas. Nadie está obligado a informarse o a ver las imágenes de los estudios y desarrollos que hacen
investigaciones que hacen, que no son quizá para exponerlos a nivel de cátedra, pero sí que se han tomado el interés de saber el porqué y el para qué de ese desarrollo en tal tema o en tal otro. Vuelvo a repetir, siempre que sea favorable a una mejor educación conciencial, mental y orgánica. Y a mí me parece que por esa parte podemos seguir aportando cada ser humano, tengamos cultura o no, pues esas maneras de vivir que sin duda nos van a ayudar a ser más felices como seres humanos, a encontrar más fluidez en nuestras convivencias, aunque tengamos distancia geográfica entre nosotros, pero nos daremos cuenta, a poco que nos esforcemos en comunicarnos como podamos, en darnos a entender que los periodos que nos está tocando vivir en la existencia son algo que ningún ser humano ha podido evitar a nivel de progreso, a nivel de cambio, tanto en el planeta Tierra como situaciones geográficas que nos está tocando vivir y que tenemos que sobrevivir a ellas como los animales irracionales, buscando una manera de sobrevivir y además dignamente como nos corresponde como seres humanos. Y también a la mentalidad humana, vivirla de una manera en que vaya habiendo menos diferencias de las que ahora siempre estamos debatiendo con que todavía existen y siguen a nivel material y económico. Pero tenemos que tender a que somos algo más que materia y economía, que sin duda tiene que llegarnos hasta fin de mes. También tenemos que tener una manera de convivir que nunca dañe y siempre ayude a tener una perspectiva más clara y más saludable del tiempo que nos está tocando vivir y cómo lo vamos a usar de manera que nos venga bien y que para nada perjudique a nadie. Y se podrán hacer reformas a nivel personal y de nuestro ámbito familiar, y se podrán hacer reformas sociales posiblemente muchísimo más humanistas que ahora. Y vuelvo a repetir, somos los mismos seres humanos que quien les está funcionando bien ya, y tenemos que comprender que tenemos que aplicar fórmulas que verdaderamente nos favorezcan y que repercuten para el bien común de la gente. Si nosotros, la gente común y corriente, no estamos haciendo nada por querer mejorar, vuelvo a repetir, en conciencia, en mente y en cuerpo, desde luego que ya se nos ha demostrado que nadie que está por delante de nosotros a nivel materialista y económico, pues si no nos ha ayudado ya, pues como no lo empecemos a nosotros a crear, pues el poquito o el mucho que podamos hacer con relación a ello, pues eso que nos llevamos por delante. Y es una cosa que la humanidad estamos necesitando experimentar. Y es algo que nosotros no estamos obligados, pero siempre que nos ponemos en pantalla, sabemos que hay gente, nadie está obligado a vernos a nosotros tampoco, ni a comprendernos, y sin embargo hay gente que nos felicita. Y yo, ¿cómo voy a sentirme más si ni les conozco? Lo único que me hace sentir otro ser humano que podría estar diciendo y leyendo como nosotros, si se le da el caso. Y así creo que compartiríamos un mundo mejor, sin tantos contrastes de los que nos agradan algunos, sí, pero otros nos desagradan. Y se viven con demasiada facilidad, y eso es lo que queremos con estas lecturas y los comportamientos mejorados, que se sanee
y que para nada tengan fluidez, sino que, por así decir, son seres humanos, tienen un proyecto que es de la voluntad del Padre Eterno, y ese es el que nos unifica. Cada uno tiene su papel, no nos tiene repetidos. Nos han dicho que aún seguimos poniendo el dedo para el DNI y no hay ni un solo ser humano que le tenga igual. Pues igual pasa con nuestro proyecto de vida con relación al que nos ha dado el Padre Eterno. Por lo tanto, tengamos esa confianza y esa esperanza. Si hacemos oraciones, le podemos decir perfectamente que nos ayude a rememorar aquello que es de voluntad divina de Él desde que nos parió nuestra madre, y que por los motivos que sea, a lo mejor nosotros no estamos rememorando bien, o algo distorsiona, o algo o alguienes lo distorsionan y no nos damos cuenta. Pero si en nuestra oración hay gratitud y también esa petición humanista de que se nos haga reconocer aquello que es de la voluntad del Padre, que nosotros vivamos en el aquí y en el ahora, y que seguro que nos va a beneficiar personalmente, pero que seguro que va a repercutir para bien, para toda la humanidad, y yo me atrevería a decir que también para todo el planeta Tierra. Vuelvo a repetir que el plan del Padre Eterno fue desde siempre adecuado a lo que nos correspondía vivir como planeta y como humanidad. Y ahí creo que es donde más tenemos que insistir, aunque en este caso sea la Génesis, pero también hay otros libros de nuestros hermanos y hermanas espíritas que nos están hablando con mucha fraternidad y con mucho detalle de las maneras en que ha tenido experiencias directas con las gentes de la tierra, pero también con los espíritus, que solo espíritus son. Algunos de ellos, gracias a Dios, igual en la tierra que ahora que solo espíritus siguen siendo benévolos y siguen siendo amigables y siguen vislumbrando un porvenir que es bastante más alentador que el que a veces nos dan en las noticias o en algunas películas, que yo no sé qué tienen eso de formación y de información humana. Pero bueno, mientras que podamos elegir, nosotros optamos por lo que nos ayuda a evolucionar y a convivir sanamente. Muchas gracias. Una señal no menos característica del periodo en que ingresamos es la reacción evidente que se produce en el sentido de las ideas espiritualistas y la repulsión instintiva que se pone de manifiesto contra las ideas materialistas. El espíritu de incredulidad que se había apoderado de las masas, fueran estas ignorantes o instruidas, y que las llevaba a rechazar, junto con la forma, la sustancia misma de toda creencia, parece que ha sido un sueño, y al despertar sienten la necesidad de respirar un aire más vivificante. Voluntariamente, donde había un vacío, se busca algo, un punto de apoyo, una esperanza. Si suponemos a la mayoría de los hombres imbuida de esos sentimientos, podremos fácilmente imaginar las modificaciones que de ahí resultarán para las relaciones sociales. Todos tendrán por divisa la caridad, la fraternidad, la benevolencia para con todos, la tolerancia para todas las creencias. Esa es la meta hacia la cual tiende, evidentemente, la humanidad. Y ese es el objeto de sus aspiraciones y deseos, sin que por el momento perciba con claridad cuáles serán los medios para llevarla a cabo. Ensaya, anda a tientas, pero la retienen diversas resistencias activas, o la fuerza inercial de los prejuicios, de las creencias estancadas y refractarias al progreso. Es necesario
vencer esas resistencias, y esa será la obra de la nueva generación. Quien acompañe el curso actual de los acontecimientos reconocerá que todo parece predestinado a abrirle paso. Esa generación será portadora de una fuerza doble, por la cantidad y por las ideas, además de la experiencia del pasado. Pues sí, somos afortunados por el hecho de que cuando nos hemos preguntado en nuestra vida cuál era el motivo de nuestra existencia, las preguntas básicas del ser humano, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, a dónde voy, de dónde vengo, pues en estos tiempos tenemos toda la información que precisamos para responder esas preguntas. Todos los espíritus misioneros, todos los sabios, entonces está de nuestra mano. Y como decía antes, nadie nos puede engañar, porque esa satisfacción, esa sed solamente lo puede calmar ese agua verdadera. No puede ser calmada con otra cosa, porque va a llegar un punto en que vamos a seguir teniendo esa sed. Y cuando alguien calma su sed, pues no tiene necesidad de estar bebiendo más agua. Si todavía estamos preguntándonos, si todavía no hemos resuelto todas esas cuestiones trascendentales en nuestra vida, es porque no hay una verdadera satisfacción. Entonces vamos a revisar esto también. Bueno, no me voy a extender mucho. ¿Quieres seguir tú en 24 y 25? Sí, 24 un punto. La nueva generación marchará pues hacia la realización de todos los ideales humanistas compatibles con el grado de adelanto al que haya llegado. El espiritismo, al avanzar en dirección a los mismos objetivos y al realizar sus propósitos, se encontrará con ella en el mismo terreno. Los partidarios del progreso descubrirán en las ideas espíritas un poderoso recurso, y el espiritismo hallará en los hombres nuevos espíritus plenamente dispuestos a admitirlo. Ante ese estado de cosas, ¿qué podrán hacer aquellos que pretenden oponerse? 25 puntos. El espiritismo no crea renovación social, pues la madurez de la humanidad hace de esa renovación una necesidad. Por su poder moralizador, por sus tendencias al progreso, por la amplitud de sus miras, por la generalidad de las cuestiones que abarca el espiritismo, más que ninguna otra doctrina, es apto para secundar el movimiento regenerador. Por eso es contemporáneo de ese movimiento. Surgió en el momento en que podía ser útil, puesto que también para él los tiempos han llegado. Si hubiese llegado antes, habría encontrado obstáculos insuperables, habría sucumbido inevitablemente, porque los hombres, satisfechos con lo que tenían, aún no sentirían la carencia de lo que él les trae. Hoy
nacido con las ideas que fermentan, encuentra el terreno preparado para recibirlo. Los espíritus, hastiados de la duda y la incertidumbre, horrorizados por el vacío que se abre ante ellos, lo reciben como un áncora de salvación y supremo consuelo. Bien, a mí, por experiencia propia, me parece que no están diciendo nada de lo que mucha gente, vuelvo a repetir, común y corriente, ni que tenga estudios ni que no los tenga, sencillamente porque está viviendo aquí y ahora lo que le está tocando vivir como la generación, como el mundo contemporáneo que nos está tocando vivir. Tienen una necesidad de satisfacción por su día a día personal. Y vuelvo a repetir, eso no quiere decir que sea para engrandecer su ego en ningún sentido, y tampoco su habitáculo en el que viven solos o acompañados, o como sea que estén viviendo socialmente. Son seres humanos que están capacitados para demostrarnos de qué manera es como tenemos que desenvolvernos ante lo fácil y la dificultad con la que los seres humanos a veces tenemos que afrontar algunas situaciones en la vida personal. Vuelvo a repetir que casi todo lo que aprendemos y maduramos los seres humanos al día de hoy es porque nos ha tocado vivirlo de manera directa, nos haya agradado o no. Y si no lo hemos podido evitar o no nos lo han podido evitar, lo hemos vivido y lo hemos soportado a duras penas, pero lo hemos soportado y de ello hemos podido sacar algunas conclusiones. En la parte última de aquí del punto 25 nos habla que los espíritus, hastiados de la duda y la incertidumbre, horrorizados por el vacío que se abre ante ellos, lo reciben como un ánfora de salvación o un áncora y un supremo consuelo. Quiero decirles que mi experiencia personal es que efectivamente el espíritu es imperecedero y que nuevamente a veces se encuentra en un progreso en la vida y cuando solo espíritu sigue en progreso en mundos más sutiles, en donde los seres humanos, porque son humanidad, como dije antes en la oración de inicio, son humanidad, aunque solo espíritus sean, bueno, algunos y algunas de ellas están en una incertidumbre y a veces se sienten como en frustración y a veces están necesitando del amparo que les llegue de los seres queridos que hagan oración por ellos o para ellos y ellas, o también de que para nosotros en la tierra fluyan mejor las cosas y así se sientan menos lastimeras ellas. Y este mundo de espíritus sin duda tiene muchísima facilidad para comprender y valorar globalmente lo que nosotros ahora estamos estudiando lección, página tras página, para cuando son solo espíritus, a poco que se esfuercen, se dan cuenta de lo global que sucede en el comportamiento de algunos seres queridos en la casa, o en el trabajo, o en la sociedad. Tienen mayor visión estos espíritus, pero también, por lo tanto, se dan más cuenta de en dónde estaban los errores que verdaderamente se tenían que quedar anulados por completo y que a ellos les ha pillado ya darse cuenta cuando solo espíritus son. Y bueno, desde luego
parece ser que la oración es algo que funciona cuando tenemos envoltura carnal y cuando solo espíritus son. Por lo tanto, yo persisto en la importancia que tiene la oración hecha con sinceridad, con respeto, con honestidad. Y si hay gratitud, mejor que mejor. Pero si hay necesidad, por favor, seguirme haciendo rememorar aquello que es importante, que viene del Padre Eterno, que yo me tengo que dar cuenta aquí y ahora. Y pues también que todas las leyes soberanas de la vida estén funcionando con muchísima fluidez para todos los seres vivos, pero en especial para toda la humanidad. Porque la humanidad, dentro de todos los seres vivos que hay aquí en el planeta Tierra, estamos siendo, como dijéramos, un escalafón de seres creados para una función de vivencia y convivencia aquí en el planeta Tierra, en la cual se nos ha dado, además de inteligencia que tienen los animales irracionales también, pues se nos ha dado el libre albedrío, cosa que los animales irracionales ya no tienen tanto esa capacidad. Sin embargo, los seres humanos sí. Y dentro de que ese libre albedrío le podamos usar con discernimiento y con integridad, pues vamos a hacer de ello como una manera de fortalecer todo aquello que va a favorecer a la mayoría humanista. Porque vuelvo a repetir, todo cuanto sea para mejoría humanista es lo que más se está reclamando cuando tenemos envoltura carnal y cuando solo espíritus son. Aquellos espíritus, vuelvo a repetir, que están queriendo estar un poquito más en armonía y equilibrio en donde quiera que se hayan quedado como espíritus, también repercute la mejoría que nosotros tengamos como seres humanos. Por eso de que, aunque estamos en diferentes planos de existencia, en esta multidimensionalidad que hay, que para nosotros pues es como hablar de algo que todavía a lo mejor no hemos tenido experiencia, pero existe. Algunos seres humanos lo comprueban, lo experimentan. Algunos otros estamos vivenciando el cuidar nuestros 5 sentidos hacia afuera, los estamos cuidando, los estamos, por así decir, puliendo nuestra personalidad de una manera que antes no, porque nos desagradaba que fuera un pensamiento único, en fin, cantidad de cosas, dictaduras, dogmas, pues todas esas cosas han complicado el que nosotros nos demos cuenta de que pulir nuestra personalidad es algo que nos sienta estupendamente, igual que cuando nos vamos a que nos arreglen de cabeza a pies para tener una imagen que agrade más, ¿no? Pues lo mismo pasa con la personalidad. Y nos tenemos que hacer a la idea de que eso forma parte de nuestro diario vivir. Y por otra parte, cuando solo espíritus son, también están queriendo vivenciar esa parte de nosotros. Tenemos algunos seres humanos que tienen esa capacidad de vivir con facilidad, igual los 5 sentidos hacia afuera, que ya he dicho que es estupendo que podamos pulir nuestra personalidad de estas maneras que digo, pero y esos 5 sentidos para adentro también están viviendo el mundo que nos corresponde como ser humano y del cual se beneficia no solamente la especie humana, sino todos los seres creados aquí en el planeta Tierra y el planeta Tierra en sí mismo. O sea que verdaderamente, si nos lo proponemos, un esfuerzo que sea constante, sin necesidad de compararnos con nadie, ni de entrar en competición con nadie, ni como grupalidad, ni como disciplina, ni como nada. Nada más que nos tiene que funcionar lo que nos proponemos a la hora de salir adelante como seres humanos, con una cierta honestidad, con una cierta sinceridad y con un cierto respeto hacia nosotros y hacia nosotras y hacia la humanidad en su conjunto y el planeta, porque el planeta es la casa que el Padre Eterno nos ha dado para vivir a la humanidad. Y en tanto no sea de otra manera, así es. Entonces,
son cosas que tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacernos con ella. A lo mejor es novedoso para alguien, pero es algo que está funcionando desde hace siglos. Y ha habido algunos siglos en donde se nos ha dado, como por ejemplo cuando vienen las lluvias, a veces viene y llueve sobre mojado, pues muchas veces también ha pasado con una fluidez de información y de experiencias que en algunos siglos ha sido más espléndida que en otros, pues porque anteriormente los seres humanos lo han pasado en la materia, pues, pues de unas maneras muy devastadoras o, o de muchas enfermedades, de muchos problemas de seguir existiendo a pesar de las circunstancias que les tocaba vivir, sucumbían enseguida, y sin embargo ahora todo va siendo un poquito más esclarecedor. Si consideramos que tenemos que ser ayudados, pues pedimos la ayuda, nos ayudamos, dejamos que nos ayuden y seguimos sin complicarnos y sin complicar. Y así hemos ido llegando cada vez como con un paso más, un paso más, un paso más. Y es mejor así que estancarse o hacerse los remolones o despistar. Verdaderamente es que para eso último que he dicho ya no hay tiempo en la humanidad. Tenemos que amarnos verdaderamente. Tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos y que nos sienten bien, porque sí, porque es nuestro momento, porque estamos existiendo aquí y ahora, y nadie nos garantiza que vamos a tener esta situación, ni más adelante, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Es ahora, y cada cual a su paso. Cada cual a su paso, vuelvo a repetir, no cometan el error de pensar que son mejores en tal grupo que en tal otro. Ni nada, no hay competición. La disciplina con que sea pacifista es buena. Hay un ejemplo que se dice, el árbol de la vida tiene la savia que va por el centro o por los dentro de las cortezas de los laterales, pero bueno, casi siempre es por el centro, y va llegando a todas las ramas, y dice que pues así es la disciplina del árbol de la vida, que somos la humanidad entera. Estamos, por así decir, alimentándonos, nutriéndonos e informándonos de esa savia central, y las ramas son las diferentes disciplinas que hay. Y dice que ramas de un mismo árbol no se pelean entre sí, porque son conscientes de alguna manera que es un árbol de la vida y hay muchas ramas, pero todas están partiendo de esa fluidez de la savia que nos ha unido y nos unirá eternamente, porque las cosas que ha hecho el Padre Eterno no están sujetas a cambio. Somos los seres humanos los que estamos sujetos a cambio. Y los espíritus nuestros son los inmortales y repetirán en la rueda de la existencia las veces que Padre Eterno estipule que tiene que ser, pero tampoco está de mano de algunas mentes humanas. Eso es lo que tenemos que comprender. Estamos ya en el fin de la sesión de hoy. Como colofón, como resumen, nos dice aquí Allan Kardec en este punto, por cierto, el número de los retardadores es grande aún, de aquellos que están queriendo que no llegue nunca a este despertar de la humanidad. ¿Pero qué pueden hacer contra la marea que asciende, aparte de arrojarle piedras? Esa marea es la generación que surge. Mientras ellos desaparecen, junto a la generación que se marcha a grandes pasos cada día. Hasta entonces, sin embargo, defenderán el terreno palmo a palmo. Hay, pues, una lucha inevitable pero desigual, porque se trata de la lucha entre el pasado decrépito, que caduca, cubierto
desierto de Harapos, y el futuro joven. Es la lucha del estancamiento contra el progreso, de la criatura humana contra la voluntad de Dios, pues los tiempos que Él ha señalado ya llegaron. Pues así es, queridos amigos, queridos compañeros, queridas amigas y compañeras, así es. Por más que el ser humano se empeñe o se crea que él puede llevar a cabo ese retardamiento, cuando han llegado los tiempos no tiene nada que hacer. Cuando la marea sube no tiene nada que hacer. Nos creemos tan superiores, le hemos dado nombres a todos los huesos, a todos los músculos, a todos los órganos, tantas cosas que sabemos, nombres a todos los planetas. Y sin embargo, cuando llega la manifestación de un volcán, cuando llega la manifestación de un huracán, cuando llegan todos estos fenómenos naturales, estamos totalmente indefensos. Cuando llegan estos tsunamis y bueno, es cuando nos acordamos a lo mejor de, como dice, de Dios. Hasta que no truena no nos acordamos de Santa Bárbara. Y bueno, no tenemos necesidad de retardar nuestro despertar por más tiempo, porque eso lo que nos acarrea es sufrimiento. Cuando estamos sumergidos en una pesadilla, lo que queremos es despertar. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Así que vamos a agradecer por esta oportunidad, por esta vida que tenemos. Solicitamos para esta noche a los espíritus nobles que en la medida de nuestras necesidades podamos contribuir en esa asistencialidad que se realiza cada vez que nosotros descansamos. El mundo espiritual, nuestra conciencia no descansa. Nuestro alma sale hacia el mundo espiritual. Vamos a procurar que con estas lecturas elevar nuestra frecuencia de pensamiento, de sentimiento, por lo tanto nuestras energías. Y vamos a solicitar que se nos permita conocer ese paso que tenemos que dar en nuestra vida para completar nuestro propósito, nuestra misión, y de alguna forma también vamos a pedir que todos esos obstáculos con los que tanto nos cuesta dejar a un lado, todos esos rechazos, como dice, todas esas resistencias que tenemos para poder transformarnos, que ahora que podemos verlo con claridad, vamos a pedir por esa fuerza, ¿no? Para que podamos conectar con esa fuerza interior que nos ayude a superarlo, que nos permita transformarnos para poder disfrutar simplemente. Así que muchas gracias por vuestra atención. Estamos en la hora de finalizar. Que tengáis buena semana. Hasta la próxima semana, en lo que hablaremos de la nueva generación. Estamos en contacto a través de nuestros canales de YouTube, de Instagram, Facebook, en nuestra página web centroespiritanafrancovenidor.com, y que tengáis muy buena semana, muy buena.